Hola, mi ángel, ¿cómo estás? Bueno, amor, espero que súper, la verdad. Después de mucho pensarlo y de darme cuenta que era algo que me estaba pasando a mí también, me dieron ganas de traer este tema a la mesa porque siento que fue algo que yo descubrí en mí en los últimos meses. Y tiene que ver con dejar de construir mi identidad alrededor de una herida. ¿No? Siento que a todos nos pasó algo en la vida puntual que como que torció el rumbo de las cosas, ¿no? Entonces, por caso, no sé, la separación de tus viejos, una mudanza, cambio de trabajo, no sé, empezar a hacer algo y a partir de ahí tal cosa, como siento que todos tenemos un punto de inflexión en nuestra historia, pero ese punto de inflexión que muchas veces puede ser doloroso en un primer momento, tengo, al menos en mi experiencia, el vicio de haberlo transformado en mi identidad, ¿no? Y transformarme en una persona que solamente giraba en torno a eso que le pasó. En su momento, cuando era más chica, tuvo que ver con la separación de mis papás, lógico, evento canónico de toda chica, en su mayoría. Entonces, mucha identidad construida alrededor de hija de padres separados, con los conflictos que a veces eso trae, ¿no? Y después, a medida que fui creciendo, parte de mi identidad se armó en torno a mi última separación, ¿no? Como a todo lo que yo había vivido en ese momento y todo lo que aprendí, y todo lo que me transformó y todo lo que me dolió y todo eso, ¿no? Entonces, claro, pasan los meses, pasan los años y digo, yo no sé si quiero seguir parándome desde acá para mirar mi vida, ¿no? Como, está todo bien, esto a mí me pasó, me transformó, estuvo buenísimo, además también, bueno, creo que cuando una traspasa varias etapas del duelo, podés verlo hasta como una oportunidad y podés verlo hasta como lo mejor que te podría haber pasado. O sea, si bien a todos nos encantaría aprender con caricias y peluches, a veces se aprende a las piñas en la cara y a mí me tocó aprender a las piñas en la cara. Entonces digo, bueno, bárbaro, sí, fantástico, lo veo, ya no guardo rencor, ya perdoné lo que había que perdonar, como ya esto no, a mí no me mueve. ¿Cómo hago para salir de ser esta persona, ¿no? Como la persona a la que le rompieron el corazón, la persona a la que su vida se transformó a partir de una relación que fue así, así, asá. Y dije, mirá todo lo que tenía enquistado, ¿no? Todo lo que estaba construyendo alrededor de esta herida, de la cual si yo no me corro, difícilmente puedan venir cosas nuevas, ¿no? Que es un poco lo que yo me cuestionaba a mí misma. En plan, ¿cómo hacer para encontrarle un lugar a esta herida en mi historia, pero pararme desde otro lado? Es decir, dejar de ser la persona que padece para empezar a ser la persona que toma acción y las riendas del asunto. Y no digo esto porque esté como una víctima tipo pobrecita yo, sino porque me daba cuenta que en mi relato, vos me preguntabas, bueno, ¿y a vos qué te pasó en la vida? Y yo era como, no, bueno, mi punto de inflexión es este. Y me di cuenta después de haberme presentado ante muchas personas nuevas, como que el corte temporal de mi vida yo lo hacía antes de y después de, como si fuese Cristo. Y casualmente no era muy cristiano que digamos todo lo que me pasó. Entonces digo, bueno, evidentemente que hay algo. Entonces cuando lo empecé a mirar, dije, claro, hay cosas en las que yo encontré identidad de las cuales hoy me cuesta desprenderme. Y por eso transformé la herida en parte de mi identidad durante un tiempo. Y ahora estamos como queriendo salir de ahí. Cosas como la persona que sufrió determinado dolor, la persona que le pasa determinada cosa todo el tiempo. Entonces digo, ¿cuánta condena estoy teniendo en mi propio relato, ¿no? Si solamente me paro desde ahí. Porque también hay una diferencia abismal entre contar lo que a uno le pasó y lo que a uno le pasa y que eso se transforme en una cantolina, en un CD, en un disco rayado que no para de sonar, ¿no? Entonces era como, bueno, ¿cuándo es momento de hablar de esto y cuándo lo estoy trayendo a la mesa todo el tiempo como si fuese un recuerdo que sigue vivo? Y no está más vivo eso, no existe en mi presente, no es parte de mi presente. ¿Cómo lo encajo en el pasado? Entonces, hay algo muy interesante que yo fui descubriendo de mí misma que tiene que ver con hablar de otras cosas y ver quién soy mucho más allá de esto que me pasó, ¿no? Como, ok, sí, este punto de inflexión en mi vida hizo un efecto dominó. Bien, movió una pieza y se movió todo alrededor. Bárbaro, eso es real, no se puede negar. Bien, ahora, ¿qué pasa si dejo de hablar siempre de lo mismo y me empiezo a correr y empiezo a mirar otras áreas de mi vida? Por caso, como quienes están acá ya lo deben saber, el tema vincular en mi vida es importantísimo. El tema vincular en todas sus áreas, amigos, familia, parejas, vínculos sexoafectivos, chongos, personas de una noche, es importantísimo para mí. Pero dije, ¿y qué si saco la mirada de ahí
en lo sexoafectivo y lo muevo hacia otro lado. A ver qué es lo que hay. A partir de esto que me pasó, sí, obvio, que me transformó a mí por completo, pero dejo de mirarlo siempre en el espacio donde se movió. Y miro qué otras consecuencias trajo, qué otras esquirlas dejó esta bala. Y es interesantísimo lo que uno descubre. Y además también cuando dejas de hablar de vos misma en esa situación, dejas de condenarte a la repetición, ¿no? Como, no, porque a mí lo que me pasaba con fulano, no, todo el tiempo. Y yo me escucho a mí misma hablar de fulano, y si bien hoy no me muevo un pelo, digo, ¿por qué sigo hablando de lo mismo? 20.000 años después. Digo, esto ya pasó. Y en tanto y en cuanto yo siga reproduciéndome a mí misma adentro de ese loop histórico, difícilmente me puedan pasar cosas nuevas. Entonces, también hay algo muy anclado respecto al reconocimiento que se recibe cuando uno padece, ¿no? Cuando uno la pasa mal o cuando uno se vuelve experto en áreas de dolor, ¿quién voy a ser cuando yo no esté hablando de este tema? Es una de las preguntas que me hago, ¿no? Y por experto en áreas de dolor me refiero a, en mi caso, experta en relaciones que no han estado buenas. Y de repente yo hice un máster en desamor y ahora soy la persona que habla del desamor. Bárbaro, sí, fantástico. Pero ¿cuánto de esto a mí me nutre? Más allá de lo reconocida que puedo ser por todo lo que aprendí a raíz de la mano en el barro que yo metí. Que está bien, me lo reconozco, no me bajo el precio. Yo sé un montón de estas cosas, lamentablemente. Pero me tocó vivirlas. Bárbaro, genial. ¿De qué otras cosas puedo hablar también? ¿Y en qué otros lugares me puedo volver reconocida, validada o experta sin la necesidad de tener que seguir exponiendo mi dolor? Porque también siento que eso me condena a mí a tener que seguir metiendo el dedo en la herida para siempre jamás. Como si no supiera o no pudiera hablar de otras cosas. Entonces, ¿qué hay más allá de todo lo que sufrí? ¿Qué hay del otro lado del padecimiento? Más allá del aprendizaje. Y el aprendizaje, ¿cómo lo puedo compartir o contar sin que sea personalizado y volver a la herida? Porque es muy fácil volver a la herida en cuestión de segundos. Decir, no, bueno, sí, porque yo lo que aprendí es esto y esto, porque cuando yo estaba con fulano, entonces, bueno, fulano me hacía. Y me resulta cansador a mi propio oído hablar de esto, ¿entendés? Es como que digo, bueno, ¿cuánto tiempo más? Que a ver, más allá de eso, obviamente hay procesos que toman su tiempo. Ahí también uno no puede andar apurando lo inapurable. Digo, a mí me tomó X cantidad de tiempo a dar algunos pasos. Calculo que ahora estoy en otro paso en donde digo, che, bueno, mi vida es mucho más que esto. Y quiero dedicarme, y quiero dedicar tiempo, y quiero hablar, y quiero contar cosas que van mucho más allá de esto que yo sufrí. A pesar de todo el aprendizaje que me trajo. Y de lo increíble que me volví a través de haber caminado el fuego descalza. O sea, no nos quitamos reconocimiento, pero sí elegimos la perspectiva desde la cual nos narramos a nosotras mismas, ¿no? Y a nosotros mismos. Porque también, si yo construyo una identidad que está anclada en una herida vieja, probablemente muchas de las decisiones que yo hoy tome tengan que ver con esa identidad que construí sobre un dolor que ya no existe, sobre una herida que ya no me define. Y creo que ahí está un poco mi punto de inflexión, ¿no? Quiero empezar a decidir distinto. Quiero tomar otras decisiones, desde otro lado. Obviamente, no tengo ni la más remota cómo se hace, ¿eh? No tengo ni la más remota ni la más pálida. Pero no importa. Sí sé cómo lo venía haciendo y sí ahora sé qué cosas quiero que cambien, ¿no? Como no soy la misma, no sé si... Bueno, si estás acá, probablemente tengas referencias como palabras mayores, me pongo de pie, el señor Martín Sirio, que él reflexionaba de esta manera, ¿no? Sobre ciertos temas. Y el chabón decía, yo me sigo comportando como si fuese el mismo chico de la Torre de Parque Patricios. Para quien no conoce, bueno, Martín Sirio empezó hace muchos años en YouTube. Cuestión, cuando él arranca era un humilde chico de un barrio de la ciudad de Buenos Aires. Y hoy ya que está posicionado, con sus ingresos, con otro estilo de vida y qué sé yo, el pibe a veces sigue tomando decisiones como si fuese el mismo niño y el mismo chico joven de Parque Patricios. Y digo, ¿cuántas de las decisiones que yo estoy tomando las está tomando la antigua Sol que pasó por ese lugar y que está todavía con un piecito metido ahí? Entonces, sin el afán de querer acelerar mi proceso, porque no lo acelero y porque lo vivo como es y está buenísimo y lo amo y lo honro y lo agradezco, sí me pregunto o sí me permito cuestionarme estas cosas, porque digo, esto que estoy a punto de decidir o bueno, ahora voy con un ejemplo puntual, ¿no? Pero esta decisión que estoy a punto de tomar, ¿desde dónde la estoy tomando? ¿Cuál es la persona? ¿Quién está tomando esta decisión? ¿La estoy tomando yo o la está tomando mi dolor? ¿O la está tomando mi herida vieja? ¿O la está tomando mi antigua identidad? Porque también
Este ejemplo quería traer. El último viaje que hice al exterior, cuando me fui a México en su momento, lo hice escapando de una situación que yo estaba viviendo. Entonces, claro, mi viaje a México, si bien fue fascinante y fue de las mejores decisiones que tomé en la vida, las tomé escapando de algo. Y hace no mucho se me presentó de vuelta la misma propuesta, una invitación a viajar a México. Y cuando empiezo a evaluarlo, digo, claro, ¿cómo fue tan fácil para mí tomar esa decisión en el pasado y ahora me la estoy pensando tanto? ¿No? Como que digo, ¿qué estoy evaluando? ¿Qué es lo que estoy pensando? ¿En qué me estoy fijando? Y digo, no, claro, cuando yo tomé esta decisión en un pasado, yo no tenía otra opción. Era lo único que podía hacer por mí para salvarme. Ahora, que no escapo de nada y que no necesito salvarme de nada, sino que más bien estoy construyendo una vida de la cual no necesito escapar, tomo las decisiones de otra manera. Decido distinto, evalúo distinto. Entonces se me prendió como esa lucecita que no la pude dejar de mirar desde entonces y dije, claro, bueno, evidentemente hay algo en mi identidad que está cambiando. Todavía no la tengo en clara, tipo no sé cuál es la identidad que viene o no sé bien cuál es la movida de ficha que está a punto de pasar, pero sí hay algo respecto al dolor y a la herida que tengo ganas de traspasar porque tengo ganas de ver qué hay atrás de eso, qué hay después de eso. Digo, el límite, el borde, el risco no puede ser mi herida. Tiene que haber algo más, tiene que haber más vida atrás de esto, que yo sé que la hay. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hay? Porque también es muy simple caer en la validación que brinda el dolor y el sufrimiento. Digo, si soy una persona que padezco y aprendí a ser vista solo cuando yo sufro, claramente es lo que voy a replicar cuando soy adulta. Entonces digo, ¿y qué si mi conexión con otros no tenga que ver con el padecimiento, sino que tiene que ver con otras cosas? ¿No? Que no tiene que ver con estar unidos por medio de la herida, que no tiene que ver con estar unidos por medio del padecimiento. Podemos estar unidos por otro montón de cosas. Entonces también es permitirme descubrir qué otros relatos hay sobre mí misma después de una herida, un sufrimiento o un dolor. Y incluso vamos un nivel más, vamos un poco más allá. ¿Qué hay atrás del dolor? ¿Qué hay atrás del aprendizaje? ¿Y qué hay ahora que tengo que empezar de nuevo? Y no empezar de nuevo en plan, ya lo saben, mi concepción de empezar de nuevo está clara en el primer episodio de esta temporada, pero sino como, bueno, y ahora que ya pasamos todas las etapas, ¿qué hay? ¿Qué viene ahora? Probablemente no tengamos ni la más remota, de nuevo, no sepamos. Entonces, es como una necesidad que estoy sintiendo en este tiempo de poder traspasar y de poder dejar de lado narrativas viejas que me ponen a mí en un lugar de la persona que sufre y que aprende solo porque sufre. Porque también no quiero anclar ese recuerdo en mí. No quiero entender que solamente aprendo en la medida en la que sufro. Quiero aprender también disfrutando, quiero aprender explorando, quiero aprender metiendo la nariz y viendo qué pasa, tocando, sin miedo, sin que el aprendizaje implique un dolor necesariamente. ¿Puede pasar? Sí, claro que puede pasar. ¿Puedo estar experimentando algo y de repente, ¡ay, me dolió! Sí, por supuesto que puede pasar. Pero no quiero que sea condición sine qua non. ¿Se entiende? Que mi aprendizaje pueda estar en paralelo y no se toque con cuestiones dolorosas. ¿Por qué siempre tengo que sufrir para aprender? ¿O por qué siempre tengo que sufrir para amar? Como hay algo de la herida, del padecimiento y del dolor que tengo ganas de traspasarlo. No desde una perspectiva de fingir demencia y acá no siento nada, nada me toca, sino no darle mayor visual de la que verdaderamente tiene o no darle mayor entidad de la que verdaderamente tiene. Y también un poco me cansé de mí misma siendo la persona que es reconocida solo porque sufre, ¿no? Como que también es un escudo el sufrimiento, digo. En mi caso, en más de una ocasión, he usado el sufrimiento para poder poner límites porque yo no podía poner límites. Desde una cuestión de autoridad y convicción, ¿no? Digo, no le doy el suficiente valor a mis límites, entonces, ¿qué tengo que hacer? Necesito sufrir para poder decirle al otro, hoy no puedo atenderte porque yo estoy peor. O porque yo estoy transitando mi proceso. En vez de decir, hoy no puedo sostenerte porque no quiero, porque no lo elijo. Porque también en esto de pararme desde la herida, no me permito habitar el disfrute y el placer y empiezo a sentir vergüenza cada vez que siento disfrute y placer. Entonces, ¿de qué va a haber más en mi vida? Va a haber más en mi vida de aquello donde yo ponga la atención, ¿bien? Y aquello de lo cual yo esté orgullosa y hable y lo comparta y lo abra y lo lleve hacia afuera y lo comparta con el mundo. Entonces, si mis únicos diálogos tienen que ver sobre todo lo que me pasó y las veces que me pasó lo que me pasó y cómo sufría yo mientras me pasaba lo que me pasaba, ¿qué estoy amplificando? Es lo que yo me pregunto. Siento que la dinámica del pasado, de la herida del pasado, tiene mucho del final de la vida.
Digo, una vez no me acuerdo quién me hizo ver esto, pero si lo mirás, las personas grandes, a medida que empiezan a crecer, tus padres, tus abuelos, empiezan a hablar del pasado sin parar. Y hablan del pasado sin parar como si no pudieran ver lo que viene, como si no pudieran tener la mirada puesta en el futuro. Y tiene sentido si vos estás viendo venir el fin de tu vida. Digo, para mí igual tiene sentido, sí, es lógico, sí. Yo no permito que alguien vea el fin de su vida. O sea, es algo, ahí sí entra mi ascendente Piscis negador y es como, no vamos a hablar de esto, la vida sigue, pero no puedo tener 33 años y estar mirando siempre para atrás, ¿cierto? Es como que eso es un poco lo que me cuestiono y lo que me pregunto. Está todo bien honrar mi vida, está todo bien saber de dónde vengo, está todo bien registrar lo que me pasa y lo que me pasó, pero en algún punto tiene que ser suficiente. No puedo seguir girando en círculos ahí como si fuese una persona de 90 años, que como no ve para adelante tiene que mirar necesariamente para atrás. Y sobre todo me lo pregunto cuando, en mi caso, no todo tiempo pasado fue mejor. Considero, muchas gracias, que estoy en el mejor momento de mi vida. Por lejos, pero por lejos. En cuanto a madurez, en cuanto a libertad, en cuanto a autonomía, siento que a medida que crezco, y esto es para vos si sos una persona que tiene menos de 30 años, déjame que te diga que se pone cada segundo mejor, porque ganás experiencia, porque ganás terreno, porque ganás agilidad, porque ganás facilidad para moverte por la vida. O sea, ganás un montón de cosas. Entonces, la vida para mí se pone mucho mejor momento a momento. Entonces, de nuevo, me pregunto, ¿qué tanto estoy mirando para atrás? Y además, ¿cuánto de mirar ese para atrás y pararme ahí en lo que me pasó y qué sé yo, me condena a una eterna repetición? Digo, ¿será que estoy viviendo lo que estoy viviendo en el área que sea tan solo porque no puedo dejar de mirar para atrás y porque no puedo dejar de hablar de eso? Y eso se transformó en parte de mí y ahora yo soy una persona que solamente vive desamores. Nada, acá está sucediendo la magia, Yo no tengo ni idea, me estoy haciendo preguntas en este preciso instante. Entonces, también hay algo dentro de la comodidad de mi cerebro y de la comodidad del cerebro de todos, en donde lo conocido se vuelve mucho más cómodo que el miedo a la incertidumbre, cosa de la cual también hablamos en la temporada anterior. Entonces digo, ¿será que estoy girando en círculos en terreno conocido tan solo porque tengo miedo de lo que pueda llegar a pasar si yo me salgo de este loop? Porque digo, ok, bárbaro, estoy dispuesta a traspasar la herida, estoy dispuesta a darle la vuelta a esto. Bueno, ¿y quién voy a ser? ¿Quién voy a ser cuando yo ya no tenga esta etiqueta en la frente, cuando yo no tenga este padecimiento, cuando yo no tenga este dolor, cuando yo no tenga este problema? Que también toca un poco de costado, estuve haciendo revisión de capítulos por si no se dan cuenta, de si todo sale bien, digo, ¿quién voy a ser cuando me saque esto de encima? Y cuando verdaderamente en mi vida se haga el espacio. Entonces me parece que es como una invitación a hacer una redistribución y un reenfoque de narrativas. ¿Qué estoy contando de mí? ¿Qué parte de mi historia es la que siempre saco a relucir? ¿Y qué lugar ocupo yo en esa historia? Porque también si te fijas, y esto es un ejercicio muy interesante para que hagan, lo estuve hablando el fin de semana con amigas, fíjate que cuando te separás de alguien, cómo contás la separación en un primer momento y cómo la contás tiempo después y ni que hablar años después. ¿Cómo contás ese suceso? ¿Quién es quién? ¿Quién hizo qué cosa? ¿Cómo estaba el clima cuándo? ¿Cómo veníamos de dónde? Entonces, si con el tiempo la narrativa cambia, ¿qué tomaría que yo pueda tomar verdadera conciencia de la narrativa que estoy teniendo hoy sobre mí misma y esa herida y ver cómo la puedo reconfigurar? Para poder de esa manera reconfigurar mi identidad y permitirme habitar nuevas identidades que no tienen que ver con esto. Que obviamente esto que me pasó a mí me conforma. Es decir, es una parte, es una pieza del rompecabezas inmenso que yo soy, pero no es todo el rompecabezas. No estoy definida en relación a la herida, sino más bien la herida compone una pequeña parte de mi historia y obviamente a partir de ahí yo decidiré distinto, me moveré diferente, elegiré distinto, lo que sea, ¿no? Pero digo, no tengo una vida construida alrededor de aquello que me dolió, sino más bien vuelvo a ese dolor parte de mi historia y busco nuevas historias y voy para adelante haciendo otras cosas y me muevo y veo qué más hay para mí y qué más hay de mí cuando habito otros espacios, cuando cuento otras cosas, cuando hablo de otras cosas. ¿Quién soy cuando me paro desde el disfrute? ¿Quién soy cuando me paro desde la potencia? ¿Quién soy cuando soy la persona a la que no le está pasando esto? Porque no soy una persona que esté sufriendo todo el tiempo, pero mi mente me lleva, ¿no? Entonces digo, bueno, ¿y qué si la tengo con correa? No para
fingir, repito, no para fingir demencia respecto a lo que me pasó. Obviamente respetando los plazos de mi duelo, respetando los plazos de mis procesos, respetando los plazos de mis sentires, pero siendo consciente de que esto en algún punto tiene que terminar y que en algún punto tenemos que hablar de otra cosa y que en algún punto tenemos que vivir otras vidas y tenemos que vivir nuevas cosas y abrirnos y ver qué pasa. Cuando yo dejo de presentarme en una primera cita como, hola, sí, ¿qué tal? Yo soy una persona que tuvo esta historia, que sufrió así. ¿Vos quién sos? Digo, no puedo estar haciendo eso. Como me encontré haciendo eso y digo, no, baby. ¿Cómo es lo primero que le vas a decir a una persona? Y no para mentir, para hacer de cuenta, sino como, eso es lo primero que yo elijo para contar de mí. Con todas las cosas que tengo para contar de mí, lo primero que elijo contar es, hola, esta es mi herida, acá es donde yo sufro. ¿Qué tal? Por favor, no me hagas pelota, dale gracias. No puedo exponerme de esa manera. Y más allá de que, bueno, obviamente puedo hacer lo que quiera. De hecho, lo hice, jaja. Pero digo, verdaderamente eso es lo más importante que te pasó en la vida, lo más rápido que tenés para contar, lo primero que te viene a la mente cuando alguien te pregunta, contá de vos. Entonces, nada, es como muy interesante poder permitirnos ver que otras partes nuestras tienen el derecho para empezar a escribir una nueva narrativa, para empezar a escribir una nueva historia, para empezar a escribir otras cosas sobre mí. Y digo escribir como si se tratara de un libro porque es lo que hacemos cuando nos presentamos ante un otro. Y para mí no es casual las cosas que yo elijo contar de mí cuando me presento con alguien, en un cumpleaños, en un bar, en una reunión. Hola, ¿qué tal? Sí, soy Sol. ¿Y qué sale ahí? Entonces, a prestar atención, ¿no? Que es lo primero que digo de mí, porque de esa manera es como me estoy presentando y es como estoy narrando mi vida. Entonces, ¿qué tomaría poder empezar a narrar otras cosas de mí para poder empezar a escribir y a vivir otras historias?